Hola a todas y todos. Vamos a empezar con el tema 3 y haremos lo mismo que hemos hecho con otros. Lo grabaremos por apartados. Bien, el tema 3 es el segundo dedicado a la termodinámica y en él vamos a descubrir cuál es la dirección del cambio químico. Es decir, nos vamos a preguntar y a contestar lo siguiente: ¿por qué unos procesos ocurren en un sentido y no en el contrario? Por ejemplo, si yo tengo un gas encerrado en este dispositivo, están las bolitas azules son el gas, y abro la llave que une los dos compartimentos, de forma natural, sin hacer nada, el gas ocupa los dos compartimentos. Si tengo un café y lo dejo encima de la mesa, se me va a enfriar de forma natural. Por ejemplo, si tengo un zumo y le pongo, a ver si se ve, un azúcar, pues el azúcar no se va a volver otra vez a convertir en un terrón. O, por ejemplo, este proceso químico, esta barandilla de hierro que estaba al lado de la playa se ha oxidado y de forma natural no va a volver a su estado original. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces todo eso lo vamos a explicar en este tema. Y el contenido será el siguiente. Primero hablaremos de lo que son los procesos espontáneos, enunciaremos el segundo principio de la termodinámica, que nos hará aparecer la magnitud entropía, haremos algunos cálculos de entropía del sistema, enunciaremos el tercer principio de la termodinámica y por último definiremos otra función de estado que es la energía libre de Gibbs. Bien, empecemos con el primer apartado: ¿por qué necesitamos una segunda ley? Bien, pues lo primero, para hablar de espontaneidad, es reconocer o saber qué es un cambio espontáneo o un proceso espontáneo. Pues es aquel que tiende a ocurrir sin necesidad de que ninguna fuerza externa lo impulse. Es decir, sin hacer nada ocurre. Es decir, de forma natural, en el sentido en el que está sucediendo, pero no ocurre de forma natural y espontánea en el contrario. Por lo tanto, también podemos decir que un proceso espontáneo es un proceso irreversible. Este es un sinónimo. Bien, aquí tenemos otra imagen. Bajar esquiando una montaña, si no hacemos nada y nos ponemos arriba, bajaríamos de forma espontánea, pero subirla nunca. Bien, ¿cómo podemos explicar este sentido en uno que ocurra y en el otro no? ¿Podemos utilizar la primera ley de la termodinámica que hemos visto en el tema anterior? No. Por lo tanto, necesitamos otras cosas. Como es una ciencia experimental, los primeros intentos de explicación fueron a base de las observaciones, es decir, que muchos investigadores vieron que muchos procesos espontáneos eran aquellos donde la energía en forma de calor disminuía. Y entonces, pues alguien pensó, ya está claro, esa dirección del cambio espontáneo va a ser aquella en la que disminuya la entalpía del sistema. En el calor, la entalpía. Y entonces dijeron, pues ya está claro, las reacciones exotérmicas, las que desprenden calor, son espontáneas. Bueno, esto no es cierto. Algunas sí, pero no siempre. Por ejemplo, imaginaros, tenemos un cubito de hielo, lo sacamos del congelador. ¿De acuerdo? ¿Qué le ocurre de forma espontánea y natural? Que se funde en agua líquida. Para que esto ocurra, ¿qué ha tenido que pasar? Pues ha tenido que pasar que el sistema, que es el cubito de hielo, absorba calor de los alrededores, por lo tanto es un proceso endotérmico y se funda. Estas bolsitas que algunos habréis visto si hacéis deporte o si habéis ido al dentista, dentro llevan unas sustancias químicas que al apretar reaccionan y ¿qué hacen? Nos dan frío. ¿Pero por qué nos dan frío? Porque para que la reacción interior ocurra debe robar calor de los alrededores, de manera que los alrededores se enfrían y por eso nos la ponemos en la cara o donde tenemos una lesión. O lo que es lo mismo. ¿Qué sensación experimentáis cuando os ponéis colonia o acetona en la piel? ¿Notáis fresquito? ¿Por qué notáis fresquito? Pues para que la colonia líquida pase a fase gas y se evapore, necesita robar calor del entorno. El entorno somos nosotros, por lo tanto nosotros nos enfriamos.